la idea de la charla básicamente es tratar de contarles un poco qué está pasando en el negocio, cuáles son los principales cambios que estamos viendo, digamos, en la actividad, pero sobre todo, me parece que por lo menos es lo que pretendo de dejarles en esta charla, es de dejarle información para que piensen las oportunidades que hay, los cambios que se vienen, y que cada uno dentro de su propio predio, de su propia actividad y los recursos con los que cuenta, puede imaginar de qué manera puede aprovechar mejor estas cosas que se están viniendo, estos cambios que estamos viendo, que en algunos casos son sorprendentes, digamos, y en otras, bueno, por supuesto, no tanto, estamos en biología y animal, ¿no? Para arrancar, y la idea siempre es tratar de pararnos de ahora hacia adelante, pero nada más que para mostrarles algunos cambios que se dieron en este último año y medio, digamos, de gestión del nuevo gobierno vinculado a la actividad y el impacto que ha tenido en nuestro negocio. Yo diría, cuando asume el nuevo gobierno, anuncia 2 o 3 cosas puntualmente para el sector agropecuario, pero muy claramente, muy bien leído por los productores ganaderos, cuando dijeron, sacamos el cepo al dólar, le quitamos las restricciones a las exportaciones, básicamente todo lo que eran los impuestos a las exportaciones, que eran del 15%, y además sacamos los ROEs, que era una manera, yo diría, arbitraria de distribuir una cuota muy pequeña de exportación. Con esa medida, más allá de algunas otras cosas que cada uno puede haber imaginado, digamos, el sector de la ganadería comprendió que estaba de nuevo en la autopista de la exportación. Que no quiere decir que estemos transitando a la velocidad que nos gustaría o que nos imaginamos, pero la lectura del productor es, ahora puedo volver al mundo que durante casi una década tuve restricciones de distintos tipos, fundamentalmente de carácter impositivo, ¿no? En ese mecanismo, en la faena del primer año de gestión, esto es la del año 2016, se notaron, yo diría, 2 cosas importantes. La primera es que se faenaron casi 600.000 cabezas menos, que es una cifra muy importante dentro de la faena argentina, de las cuales yo diría, la restricción más importante de la oferta se dio en las categorías de hembras livianas, terneras y vaquillonas, que la lectura que uno hace que fue una respuesta directa del productor de decir, ahora que tengo un futuro diferente, retengo las hembras jóvenes para ir creciendo otra vez en mi rodeo productivo. Esa lectura que vimos en la faena se confirmó cuando en marzo, a fines de marzo de este año, todos los marzos, por lo menos de los últimos 10 años, el SENASA publica cuáles son los stocks a un momento dado, 31 de marzo de cada año, que siempre puede tener, por supuesto, una cierta variación, pero lo que importa es la tendencia, y lo que vimos en la tendencia es que como resultado de ese proceso de retención, marzo de este año respecto de marzo del año 2016, implicó casi 700.000 cabezas más en el stock. Sobre los 53 millones, 52 y pico de millones de cabezas que teníamos, subimos 700.000 cabezas más, que es una cifra importante. Pero fundamentalmente, prácticamente toda ese crecimiento en el stock se dio en vientres. De nuevo, como una respuesta del productor a esa, nueva oportunidad que se daba en términos del negocio. ¿Cuáles fueron, yo diría, las malas noticias, o en todo caso las no buenas noticias que se vieron cuando se conoció este stock? La primera es que, pese a tener más vientres, el número de terneros, 20.000 cabezas sobre casi 14 millones de terneros, es nada. Es que pese a tener más vientres, no hubo más terneros. Producto de un servicio 2015-2016 que fue muy duro, con una caída importante en los índices de preñez y por lo tanto menores terneros logrados. Es decir, cuando uno analiza los procreos, o si usted quieren, la relación ternero-vaca, ternero destetado, vaca ingresada a servicio, caímos del 63% promedio país al 61,5%. Esa fue la mala nota, generada por condiciones climáticas, básicamente condiciones climáticas adversas. Y la otra mala noticia, yo diría,
desde mi punto de vista, tal vez la peor noticia, porque acá no tiene que ver con las condiciones climáticas, sino con la decisión del productor de modificar o no el planteo productivo, es que volvimos a tener otra vez más, y por octavo año consecutivo, una caída en el stock de novillos. Y cuando hablo de novillos, me refiero a la categoría de machos castrados con más de 430 kilos, que son fundamentalmente la categoría de exportación junto con la vaca. La vaca tiene una diáspora, digamos, entre la conserva, que por suerte cada vez hay menos porque la gente le da mejor de comer, digamos, la cuida más porque ya vale, hasta la vaca gorda de exportación pesada, ¿no es cierto? Pero eso es un subproducto de la cría. Cuando uno habla de la categoría que uno produce para volver al mundo y para exportar, está hablando de novillos. Fundamentalmente porque la demanda internacional que tiene como destino primario los restaurantes no aceptan o no quieren o no pagan o castigan los cortes de tamaño pequeño o que no tengan un diámetro mínimo como para poder, digamos, preparar un plato de comida y que, digamos, y que el cliente que paga quede satisfecho. El caso más emblemático es el corte más caro, que es el lomo, que te exigen como mínimo alrededor de 3,5 libras. Eso te da más o menos 1,5 kilos, 1,6 kilos, que debe pesar el lomo para que tenga un diámetro que presentado en el plato tenga una presentación aceptable. Razón por la cual, cuando uno dice, ¿por qué el animal de faena debe tener un piso de 420, 430 kilos vivos para llegar a una media de 120 por lo menos arriba? Es porque los cortes de alto valor que van a restaurantes, a esos cortes se les demanda un tamaño y un peso mínimo. No es un capricho, digamos, que el exportador lo quiere pesado porque le es más eficiente, digamos, en el proceso de la faena. No, básicamente lo demandan los clientes, que son en este caso los chefs que preparan estos platos que terminan siendo, como ustedes saben, en el exterior muy demandados y muy caros. En ese contexto, y yendo al tema de los novillos, la preocupación que tiene la mesa de las carnes y en general, digamos, aquellos que están más involucrados en el día a día en la cadena, es que sin novillos no hay posibilidad de exportar. Y fíjense ustedes cómo les muestro en dos gráficos, en dos líneas, qué es lo que ha pasado con la evolución del stock total. Van a ver, digamos, sobre el eje de la izquierda de ustedes, cómo en los años 2005 al 2007 o al 2008 teníamos entre 57 y 58 millones de cabezas totales de todas las categorías, como a partir, digamos, de un combo perfecto en el que se sumó desestímulos a la producción por políticas que no eran, en todo caso, estimulantes, valga la redundancia, por una intensa sequía que se dio entre los años 2008 y 2009, por precios y por rentabilidad muy pobre, etcétera, etcétera, perdimos 10 millones de cabezas. Si uno lo mira de punta a punta, los famosos, digamos, 58, 59 millones de cabezas que tuvimos allá por los años 2006-2007, cayeron a menos de 48 o cerca de 48 para marzo del 2011. Les reitero, el SENASA mide o se comparan, digamos, a fin de marzo de cada año. A partir de esa caída brutal que se dio en un periodo muy cortito de tiempo, apenas 4 años, y por ausencia de oferta suficiente para el mercado, como consecuencia de esta pérdida, los precios empezaron a subir. Se acordarán ustedes que en el año 2009 y principio del 2010 el ternero valía entre 3,50 y 3,70 el kilo vivo, y ya para finales del 2010, principio del 2011, había triplicado el valor, estaba entre 12 y 13 pesos, por efecto de esta caída brutal de la oferta y una demanda insatisfecha que salió a pagar lo que no debía o lo que pudo para poder hacerse de un kilo de carne, ¿no? En ese concepto, esa mejora violenta de precios que venían muy retrasados hizo que el productor sintiera nuevamente una expectativa positiva, empezó a retener, y desde el 2011 a la fecha, incluyendo a marzo de este año, recuperamos prácticamente la mitad de lo que habíamos perdido en el periodo inmediato anterior. Esto, digamos, simplemente para recordar
Lo importante y lo que quiero remarcar acá es que mientras se recuperó el stock total de cabezas, el stock de novillos no ha dejado de caer. Ustedes van a ver la cifra, digamos así, la cantidad de novillos que teníamos en el 2005 y los que tuvimos en el 2017, 12 años después, lo van a ver sobre el eje de la derecha de ustedes. Es decir, arrancamos 12 años atrás con 6.600.000 novillos y terminamos este año con 2.800.000 novillos. Es decir, perdimos más de la mitad de novillos en el stock. ¿Por qué los perdimos? Y porque dejamos de hacer novillos faenando ternero y novillito. Cuando los faeno, obviamente no llegan a novillo. No es que no nacieron, me los comí antes, digamos, ¿no? Ahora bien, en un contexto como el que vivimos hasta finales del 2005, en donde las exportaciones estaban fuertemente limitadas por los ROEs y desestimuladas por las retenciones a las exportaciones y un tipo de cambio que no era propicio a la exportación, la verdad que uno se pregunta, bueno, pero ahora ya pasó un año o un año y pico, ¿qué pasó que no hubo respuesta de parte de los productores? Y la respuesta es simple, o por lo menos parecería ser simple vista desde este ángulo. Todavía el tipo de cambio, salvo, digamos, lo que pasó en este último mes, y los costos argentinos no le están dando poder de compra a los frigoríficos exportadores para que le paguen igual o más por un pesado de lo que pagan por un liviano, razón por la cual el productor, que podrá ser, como digo yo, más lento, pero no es tonto, sigue haciendo liviano porque le resulta mejor negocio. Y ese es el desafío que de alguna manera tiene toda la cadena de ganados y carnes, en cómo hacemos o cómo encontramos mecanismos para que hacer pesado sea tan buen negocio como hacer liviano, digamos, y así empezar a tener materia prima para exportar. Porque lo que les quiero mostrar ahora es la correlación entre la disponibilidad de novillos y el volumen exportado. Lo que van a ver ahora es más o menos el mismo gráfico de recién, que no es exactamente el número de cabezas, sino en participación de novillos sobre el total de machos castrados, pero como ven es una caída prácticamente de 45 grados de la disponibilidad de novillos, y lo que ven ahora es el porcentaje de lo que se exporta sobre la oferta total. Es decir, y eso lo ven sobre el eje de la derecha, es decir, nosotros en el año 2005 llegamos a exportar 800.000 toneladas, 780.000 toneladas, que representaba casi el 24% de todo lo que se generaba en la faena. Es decir, yo llegué a faenar en el 2005 14 millones de cabezas, por X cantidad de kilos por cabeza, me daban tantos kilos, 3.100.000, de los cuales exporté el 24% y consumí el 76%. Bueno, a medida que fuimos cayendo en la disponibilidad de novillos, fue cayendo exactamente en la misma dirección el volumen de exportación, y hoy exportamos, en el 2016 terminamos en el 8% del total de lo disponible, que fue exportación, y el resto en el consumo. Ahora levantó un poquito la exportación, pero todavía no pasamos del 10%, es decir, nos queda como mínimo crecer otro tanto para empezar a empardar lo que es el promedio histórico de la Argentina. 80 consumo, 20 exportación. Ahora, claramente, si nosotros no logramos que el productor perciba un beneficio generando un animal más pesado o un novillo, no hay forma de que las exportaciones recuperen protagonismo. No hay ninguna posibilidad, porque yo puedo exportar vaca, ¿cuál? Y la que me quedó vacía, la que falló, la que se enfermó, eso lo puedo exportar. Ahora, no puedo exportar la vaca que tengo en el rodeo, digamos. Por lo tanto, solo puedo crecer en la medida en que vuelva a recuperar el stock que tenía de novillos. Y la verdad es que empiezan a verse mejoras en la competitividad exportadora, de lo que voy a hablar un poquito más adelante, pero sin novillo, digamos, claramente no hay posibilidad de crecer. Y lo que uno ve, digamos, es que la oferta de novillos para este año va a ser muy escasa, y todavía no se percibe en el modelo productivo
cambios que indiquen que para el año que viene va a haber mucho más novillos que lo que va a haber para este año. ¿Por qué insisto tanto en este tema? Porque es central respecto de lo que va a ser la oferta futura de carne, los destinos y los precios derivados de ese negocio. Y para eso les voy a mostrar un par de gráficos que muestran la oferta, primero la producción y después la oferta global de carnes que tenemos los argentinos para consumir. Porque 25 años atrás, me paro en el 92 y les digo, miren, la producción total de carnes en la Argentina era de 3,5 millones y la producción total de vacunos era de más o menos 2,800,000. Es decir, que la producción de carne vacuna era cerca del 70 y pico % del total de la carne que se producía en la Argentina. El vacuno más o menos quedó igual, con subas y bajas, pero si uno mira la rayita esa punteada que termina en el 2,775, que es el promedio de los últimos 25 años, y uno ve que prácticamente la cantidad de carne que se faena por año es la misma, de vacuno. Ya trato de no decir más carne, porque carne son todas, digamos, ¿no? Pero uno se le escapa esas cosas. Antes decíamos carne y sabíamos que hablábamos de vacuno, ahora ya hay que explicarlo. Pero fíjense ustedes que ahora la producción total de la Argentina ya supera 5,200,000 toneladas. Es decir, que crecimos 2,5 millones de toneladas en 25 años. Es decir, a un ritmo de, si ustedes quieren promedio, 100,000 toneladas por año. Ahora bien, no creció el vacuno. ¿Quién creció? El pollo, que es la amarilla, y el cerdo, que es la verde. Cuando lo miramos en términos de oferta por habitante y por año, porque parte de esa producción se exporta, mínima, pero se exporta. ¿Cuánto queda realmente para la Argentina? Y miren, si lo miramos en términos de kilos por habitante y por año, en 1992, el 75% de la carne que se consumía era de vacuno, y el otro 25% era básicamente de pollo, muy poco cerdo, 3-4 kilos. Ahora, empiezan a crecer las producciones y la oferta en el mercado interno, y hoy estamos en menos de 60 kilos en el vacuno y otro tanto del conjunto de las otras carnes. Es decir, hoy en los argentinos, y estos son datos oficiales, sin incluir todos los consumos o ventas no registradas oficialmente. Acá incluyo los consumos de estancia, pero también incluyo las ventas en negro, en gris, en verde, en azul, en el color que quieras. No están registradas, por lo tanto no figuran en esta estadística, lo que pone el tema mucho más grave en términos de cuánto más puede consumir los 43 millones de argentinos. 120 kilos, que no son 120 kilos de consumo directo porque son equivalentes res. Obviamente ahí hay hueso, ahí hay grasa, lo que ustedes quieran, pero, digamos, es récord absoluto en el mundo. Es récord absoluto en el mundo en el consumo total de carne. Entonces, la pregunta que nos hacemos, los que participamos en la mesa y miramos esto, digamos así, con preocupación es, ¿cuánto más puede crecer el consumo de las carnes en la Argentina? Sabiendo que los pollos por las próximas 7 semanas van a dejar fuerte de producir, han roto huevos por el campeonato porque tienen 1,5 millones de cajas congeladas que no saben a quién ponérselas. Y para no saturar el mercado de ellos y bajar aún más los precios, decidieron de alguna manera hacer un bache de casi 2 meses de producción para empezar a sacarse lo que tienen. Pero si no lo hicieran, tendríamos todavía más oferta de carne de ave. Y el cerdo, si alguno de ustedes que está en la actividad coincidirá conmigo, no deja de crecer y no puede parar. Porque se han hecho inversiones extraordinariamente buenas en términos de eficiencia, de producción, de genética, de infraestructura, y viene creciendo a una oferta no menor a 2 kilos por habitante por año. Es decir, digamos, estamos en una encrucijada que no es menor, y no quiero ser negativo, quiero ser realista, para que entendamos qué está pasando en nuestro negocio de cara a lo que viene.
Y de cara a lo que viene, si efectivamente, como cadena, como interacción público-privada o lo que ustedes quieran, no logramos que el productor, por incentivo concreto, porque así lo recibe, empiece a ver que producir animales más pesados es igual o mejor negocio que producir liviano, un poquito antes o un poquito después de los próximos meses tenemos puré de carne. ¿Está claro el planteo? Es decir, esto no es para asustarlos, es para que cada uno lo tenga en la cabeza. Y cuando ocurre el puré de carne, y ojalá que no lleguemos a eso, pueden ocurrir dos cosas, pero la más, digamos, la más negativa, si ustedes quieren, es que el precio del liviano saturado en el consumo empiece a caer y por defecto el pesado valga más que el liviano. Pero esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que el liviano valga y que el pesado valga igual o más, pero en positivo y no en negativo. Y si llegamos a esa instancia, insisto, ojalá que no lleguemos, el desestímulo va a hacer que los procesos de retención que hemos estado viviendo se transformen en liquidación y lo que era un puré de carne termine siendo un super puré de carne. ¿Entienden a dónde voy? Y este ha sido, yo diría, el tema central de las reuniones con el presidente Macri y las reuniones habituales que tiene la mesa con los funcionarios. Pero yo diría lo de Macri porque, a diferencia de algunos funcionarios que no comparten totalmente este diagnóstico, el presidente lo entendió con una claridad casi de ingeniero. Porque lo es. Pero meridiana. Él se dio cuenta, él dice, está claro. Ahora, ¿cuál es la herramienta que podemos contar para que el productor inmediatamente comprenda que viene un aliciente adicional en producir el pesado? Si no, no lo va a hacer. El productor saca la cuenta y dice, me pagan 36, 37 mangos el liviano. Me cuesta 70% menos producir el kilo. Lo tengo menos tiempo en el campo. Hago una rotación de capital más rápida. A título de que voy a ser pesado. Entonces, por lo menos mientras se den estas relaciones de precio es difícil. Y el argumento que nosotros encontramos y que se está analizando es la desgravación impositiva para la venta del novillo pesado. Es decir, que frente a la presentación de impuestos de las ventas del año subsiguiente a lo ocurrido, las ventas del pesado o en su totalidad o en una proporción de quilajes no tengan que pagar el 35% de ganancia sobre el diferencial entre ingresos y egresos, ¿no? Nos parece que es un argumento muy fuerte, no lo comparten así el Ministerio de Agricultura, le cuesta entender que primero hay que desembolsar o comprometer, digamos, una baja de impuestos. Nosotros creemos que prácticamente va a ser neutro en términos impositivos porque se agregan kilos, se agrega mano de obra, se agrega consumo de maíz, se agregan muchas cosas que ellos no lo tienen en la cuenta. Ellos ven cuánto les cuesta. Dicen, no, pero esto nos va a costar 1.200 millones de pesos de menores recaudación e impuesto a la ganancia. Sí, pero empezá a sumar más IVA, más esto, más el otro. Y si no la pegás, por lo menos le diste vuelta, porque claramente cuando se da vuelta el modelo, empezás a crecer en exportaciones, a traer divisas. Es decir, nos parece que todavía hay que unos cuantos rounds por delante, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Bien, ahora, déjenme que les cuente por qué estamos, no diría preocupados, pero digamos, por qué tenemos esta visión de que la oferta claramente está potencialmente creciendo. Acá lo que les voy a mostrar, déjenme parar ahí, creo que paro acá, no, paro ahí. Déjenme que me pare ahí y les cuente la diferencia entre producción y oferta. Cuando nosotros en general decimos cuántos kilos se producen en la Argentina, miramos la cantidad de carne que surgen de la faena. Por ejemplo, el año pasado decimos 2.680.000 toneladas. Esa no es la producción. Eso es lo que salió de los campos para faena y lo que se generó después de la faena. La producción hay que ajustarla por diferencia de inventario. Porque yo puedo tener 100 vacas en el campo, 100 animales en el campo, mandar todos a la faena, sumar los kilos que vendí y decir, mi producción fue esa. No, esa no es mi producción. Eso fue mi certificado de quiebre, digamos, ¿no es cierto? Con lo cual,
Cuando uno veía que las faenas durante el periodo 2006-2010, que se acuerdan, perdimos 10 millones de cabezas, iban por este camino, la producción, cuando hacíamos ajustes por diferencia de inventario, iba por este camino. Es decir, las rayas o las columnas rojas lo que muestra es la pérdida de stocks o la caída o el exceso de faena por encima de la producción genuina. Vendíamos más de lo que teníamos, digamos. Ahora, se produjo, ¿se acuerdan esto que les comenté? El cambio de precios por caída de la oferta y la recuperación y la retención del stock, y ahora el camino es inverso. Empezamos a faenar menos de lo que producimos. Más allá de contarles la diferencia entre faena y producción, porque me parece interesante entenderlo, porque no es la producción, es lo que se faena. Puede ser liquidación o puede ser retención, cualquiera de las dos puntos. Ahora, lo importante de entender que así como cuando se produce el efecto de liquidación, que faeno más de lo que produzco, la oferta futura inexorablemente va a ser menor, porque cada vez tengo menos cabezas para producir. Lo que viene ocurriendo en los últimos 6 años, que es, empiezo a producir más de lo que faeno, las ofertas futuras inexorablemente van a ser más altas. ¿Cuánto más altas? Dependerá de si lo que viene va a ser un proceso regulado y equilibrado entre retención y faena, o más retención, con lo cual acumulo más oferta futura, o de pronto, como les mencioné, si algún efecto negativo impacta en la decisión del productor, porque no la ve, porque no es rentable o por lo que sea, y empieza a liquidar ese stock que yo venía acumulando, claramente voy a otra vez a generar el efecto que vivimos anteriormente. Mientras se produce este efecto, definitivamente y hasta que se destruye una cantidad importante del stock, el negocio se hace pomada. Claro, digamos, ya lo vivimos, no hace falta que se nos cuente qué nos pasó entre el 2006 y el 2009, ¿no es cierto? Pero bueno, la preocupación es que estamos acumulando oferta futura, entonces ya sabemos que las faenas de este año van a ser cuanto menos 140 a 150 mil toneladas más. ¿Cómo vamos a exportar entre 90, 80, 90 mil más? Bueno, agregamos un poquito más al mercado interno, que no es tanto. Pero para el año que viene, sin que cambien demasiadas las relaciones, estamos esperando otras 150 o 200 mil toneladas más de oferta. Porque ya lo vengo acumulando, es decir, todo tiene un límite. Yo no voy a estar acumulando in eternum, porque además hay un giro en el proceso, con lo cual yo le diría, si este año vamos a terminar con más o menos 2.800.000 y pico de mil toneladas, para el año que viene esperemos 2.950.000 o algo más. Y si yo las puedo exportar, ¿qué va a pasar? Ningún problema, felices de la vida. ¿Por qué? Y bueno, porque voy a mantener una oferta razonable en el mercado interno para que no haya problema de caída de precio y voy a generar la rentabilidad que me genera atender los mercados externos. Si eso no se da, estamos en problemas. Bien, esto no vale la pena. Déjenme que les cuente algunas cosas que están pasando, que son indicadores que uno puede, digamos así, comprender o que le indican qué es lo que va a pasar, al menos en el corto plazo. Lo que les voy a mostrar ahora es desde enero del 2008, o sea, los últimos 10 años, hasta julio del 2017, cómo se vienen dando la carga en los corrales declarados ante el SENASA como feedlots. Quiero ser claro en esto porque no es la cantidad de animales encerrados en la Argentina, porque hay una enorme cantidad de corrales no declarados que están adentro de los campos, o distintos esquemas de suplementación, como mencionaba Mario, de autoconsumo o lo que sea, digamos, en donde se utiliza grano y se termina de otra manera, pero no son declarados oficialmente como tal. Por lo tanto, estas existencias son las que están declaradas en el SENASA como feedlots habilitados para ese destino. Y ahí lo que van a ver es esa especie de Aconcagua que se dio entre finales del 2008 y finales del 2009, un año básicamente, que tuvieron que ver con los subsidios. En donde ya en el 2009
al maíz que se venía dando como componente del subsidio, se le agregó la soja y el subsidio en este momento del pico de la Concagua llegó a representar cerca del 50% del valor del ternero de reposición. O sea, era una fiesta. Por lo tanto, suponemos, pues no hay forma de probarlo, que una parte de los 2 millones y pico de cabezas que se suponía que estaban encerrados en forma simultánea eran ficticios. Eran, digamos, declaro para cobrar el subsidio, pero no los tengo, o los tengo en el campo y los declaro dentro del corral. Y bueno, y algunos ejemplos conocemos a nivel nacional y supongo que en el barrio ustedes también sabrán leerlo. Lo dejamos ahí para no generar ruido. Yo me acuerdo, no voy a dar nombre, pero me acuerdo y habrá sido en el 2010, pasé por Verado a la casa de un amigo y le digo, che, ¿quién es fulano de tal? Ah, no, sí, es un acumulador chico. Digo, che, pero acaba de cobrar 10 millones de pesos de subsidio, debe tener un feedlot bárbaro. Vení que te llevo, te lo muestro. Yo te diría que los comederos de autoconsumo que vos mostraste eran un lujo al lado del tío. Eran 4 corrales dentro de una manga, eran de pollo, ni siquiera eran de vacuno. Pero el tipo había cobrado 10 millones de mangas. Así que imagino que una parte de eso no era. Pero no era este el cuento, esto es una anécdota. El cuento es que una vez que se estabiliza, digamos, esta etapa donde pasamos de sin subsidio, de con subsidio a sin subsidio, el proceso de encierre, ya ahora genuino, va por este camino. Crece casi a 45 grados, digamos. La tendencia de crecimiento de los encierres es fenomenal. Lo que van a ver ahí, lo último, es al 31 de julio del 2017. Obviamente que van a haber subas y bajas, porque los corrales se encierran en el primer semestre, sí. Víctor, de ese porcentaje de cierre que va en suba, ¿cuánto tenés de consumo y cuánto tenés de exportación? No, para que tengas una idea. Solamente de novillos y vacas no pasás el 16%. O sea que el 84%, no solamente consumo liviano. Es decir, del consumo, el grueso es ternera, vaquillona liviana y novillito liviano. Ni siquiera llegás, en promedio casi no pasás de los 400 kilos. Por eso se dice que en el consumo la participación del feedlot en la oferta es muy alta. Algunos hablan del 50, otros del 60, otros del 70. Es difícil de medir porque acá solo tenemos los datos de los feedlots declarados. Nos falta todo lo que está en el campo, que es muy alto. Pero yo diría, me animo a decirte que no debe bajar del 80-85% o 90% que proviene de algún corral, más o menos profesional, ¿no es cierto? En cambio, en lo que es pesado con destino a exportación, es muy bajo porque, entre otras cosas, no reditúa el precio que te pagan al costo que tenés para alimentarlo y llevarlo. Salvo que lo compré muy barato, pero ya son negocios puntuales. Desde el punto de vista conceptual, me cuesta mucho más en términos de alimento y me lo pagan menos. Entonces es difícil que el feedlot esté lanzado a ser animal pesado. Ahora, ¿a qué venía este cuento del feedlot? El primer comentario es que el feedlot definitivamente es hoy la fuente de abastecimiento más importante de la faena en la Argentina, muy concentrado ahora en el consumo. Tenemos esperanza que se vaya de alguna manera convirtiendo en la medida en que sea negocio hacia el más pesado, pero en este punto lo primero que quiero decirles es que esperen una oferta muy, muy abundante para los próximos 4 meses. Que se dará cuando tengamos 10 días secos y los animales dejen de estar en el chiquero lleno de barro, etcétera, etcétera. Pero la cantidad de animales que hay encerrados es muy alta para un periodo en el que además estacionalmente es el mayor periodo de oferta de liviano del año. Así que primera medida de acá a fin de año, esperen una oferta muy abundante de liviano. ¿De qué? Y de ternero, de novillito, con algún kilito más, porque viene aguantándose por el barro, pero en definitiva animales por debajo de los 390 kilos, yo diría, para hacer dulce. Segundo comentario que les quería hacer. Acá van a ver 2 gráficos que tienen curvas exactamente o inversamente proporcionales. La roja, la verde, indica
la, digamos, estacionalidad de venta de los terneros a lo largo de los 12 meses del año en los últimos 8 años o 6 años. Es el promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los meses de enero, octubre, noviembre y diciembre se vende por cada mes entre el 5 y el 6% del total de los terneros machos y hembras que se venden en el año. O sea que en este cuatrimestre, que arranca en octubre y termina a fin de enero, digamos, si yo sumo todo, no paso del 22-23% del total de los terneros que se venden en el año. Y que miro el periodo de mayor oferta que se da entre abril, mayo, junio y julio. Nada que no sepa, digamos, porque coincide con los destetes que coinciden con los servicios de primavera más o menos corridos según la latitud, digamos, en que esté el campo. Pero, digamos, entre octubre y fin de marzo, para poner, digamos, en el extremo del norte, están los periodos de servicio. Por lo tanto, 5, 6, 7 meses después aparecen los terneros y por lo tanto ahí es donde se llenan los corrales. Muy bien. Y la curva roja, para el mismo periodo de 6 años, les muestra en modo o en, digamos, después te lo mando, Cefe, te lo mando. O a los que quieran, o se lo dejo a la rural, o se lo doy a Ceferino, les cobro una comisión y se lo manda. Vamos y vamos, Cefe. Bueno, lo que muestra la curva roja es el precio pagado por esos terneros en moneda constante, es decir, deflacionada por inflación, lo que muestra que en el periodo de mayor oferta tenemos los menores precios, que respecto de los periodos de mayores precios, que son los que coinciden con la menor oferta, tenemos un diferencial muy alto. Estamos hablando de 94 a 104, casi 10% más en moneda constante, vender fuera del periodo en el que todo el mundo vende. Estoy hablando de criador, obviamente. El filotero tiene que comprar cuando está la oferta y está más barato. Pero si yo soy criador y tengo posibilidad de recriar, que no todo el mundo la tiene, pero tengo esa posibilidad, mi mayor recomendación es aguántenlo como puedan 3 o 4 meses, porque el costo de bancárselo se paga después con el precio de la venta. Entonces, no debe sorprendernos que hoy el ternero esté en 40, 42, y hace 3 meses atrás estaba en 34 o 35. Y les digo más, no se sorprendan si el mes que viene o el otro está en 45 o más. Porque la verdad, empezamos a entrar en el periodo de menor oferta del año. Y está ocurriendo otro tema que ahora vamos a hablar. Y lo vamos a hablar ahora. Cada vez más, a medida que el feedlot se transforma en el mecanismo de terminación, y en esto claramente ya lo vimos, es excluyente, la relación de costo de maíz respecto del precio del gordo terminado influye de manera más significativa en el precio de la invernada. Dicho de otra manera, yo tengo maíz, ustedes están cerca del puerto, pero pónganse que estemos en Quimilí, Santiago del Estero, digamos, a 1000 kilómetros, 800 kilómetros de Rosario, 1000 kilómetros de Buenos Aires, etcétera, etcétera, y mi maíz sobre valor Rosario, que creo que está ahora en 2.300, 2.350 disponible, tiene un costo de flete, comercialización y bla, 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 que me lo deja por debajo de 1.500 pesos. O 1,50 kg el kilo de maíz. ¿Qué hago yo con maíz en Quimilí? Y busco invernada para transformar ese maíz en carne. O en pollo o en cerdo, en fin, a lo que me guste, o lo que pueda. Pero digamos, está claro que la relación de precios de maíz sobre gordo es un fuerte disparador de la demanda de los terneros. ¿Y qué estamos viendo? Esto. Estos son los últimos 6 años. Fíjense ustedes dónde está la relación hoy. Esto es agosto, lo que corrió de agosto, primer quincena de agosto. Es decir, sobre una media de 11,4, es decir, con un kilo de novillito, en promedio, yo podía comprar, si fuera a promedio, 11,4 kilos de maíz, que está bueno.
porque no llego a usar eso para transformarlo en un kilo vivo. O sea, no es una mala relación. Pero hoy estoy acercándome a los 16. Sobre Pizarra Rosario, ahora si estoy en Quimilí, ese 16 se transforma en 25. ¿Entienden? Entonces, si uno suma este aspecto de una necesidad de transformar un maíz barato en carne, y en lo que les mostré en la diapositiva anterior, el periodo, el periodo de menor oferta que se viene, estamos en agosto, así que fíjense septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, digamos, que el ternero se vaya y siga subiendo, no solamente no debería sorprenderlo, sino que es fija. Sube más. O sea que si le parece caro 40, dentro de un mes ya no le va a parecer tan caro, digamos. ¿Está claro? Bien. No estoy vendiendo ni comprando, ¿eh? Simplemente estoy transmitiendo lo que pienso y bueno, como todos podemos tener errores. Fíjense ustedes cómo se dieron o cómo se dan las relaciones de compra-venta, es decir, cuántos kilos de gordo, en este caso novillito, tengo que poner para comprar un ternero, un kilo de ternero, o cuántos más kilos de gordo tengo que poner para un ternero. Cuando miramos los últimos 35 años, la relación de compra es esta. Novillito 360, 390 contra ternero 180 kilos, para ponerlo en términos de los dos parámetros. Bueno, un poco lo que vimos hoy, más aplanado, pero lo que vimos hoy. Cuando yo divido el precio del ternero sobre el precio del gordo, sin gastos de comercialización ni nada, simplemente el valor nominal contra valor nominal, yo tengo en enero una relación de 18, los periodos de mayor oferta bajo del 10%, bajo del 10%, y lo que viene ahora me lleva bastante más arriba del 20%. Estos son 35 años, o sea, pasó de todo. Pero esta es la relación. Muy bien. Cuando miramos lo que pasó en el 2014, que fue una cosa rarísima, porque de pronto, de julio en adelante, explotó el precio del ternero respecto del gordo. Y lo que pasó, ustedes, que la mayoría de ustedes debe estar involucrados en la producción de granos y en el maíz, es que entre junio y julio del 2014, el maíz voló, porque los precios internacionales volaron, más allá del efecto cambiario. Y entonces, voló, cayó, se destruyó, y entonces empezó a ser un gran negocio transformar maíz en carne, y la presión sobre la demanda de ternero llevó a una relación de 30-1, es decir, yo compraba, en términos equivalentes, 200 kilos de ternero, pagaba 200 kilos de ternero y cuando los pagaba con gordo me quedaban 140, es decir, en términos de costo, es decir, tuve que poner mucho más guita para quedarme con menos. 2005 pasó lo mismo porque el maíz estuvo muy barato en términos relativos al gordo, llegamos a estar en 40 en el periodo más álgido de la venta, un disparate. Solo sostenible porque el precio del alimento era muy, muy, muy barato. Pero digamos, si uno lo piensa, con un alimento normal, no puedo pagar 30 o 40% más el ternero que el gordo, porque está claro para dónde voy a terminar, en la primer zanja. Bueno, acá ya aparecimos en el 2016, cambian las relaciones, el maíz ya tiene la quita de las retenciones, por lo tanto sube en términos relativos, dejó de ser subsidiado, empieza a acompañar un poquito la línea blanca, y este es el 2017 hasta la fecha. Arrancó por debajo acompañando la línea y a partir de la mejora del precio del gordo sobre el ternero y particularmente de esta excelente correlación de maíz, estamos esperando que termine por acá arriba. Es decir, que vamos a terminar por arriba del 25% relación precio ternero, precio gordo. Puede que no sea totalmente así, pero esa es la tendencia hasta ayer, para agosto, porque todavía agosto no terminó, ya estábamos por arriba del 20% de lo que veníamos en coche y en autopista los meses anteriores. O sea que el ternero claramente
tiene todavía para seguir subiendo respecto del bono. Y este es el último gráfico que les quiero mostrar y después ya vamos a ir redondeando y ya preguntan lo que quieran, que tiene que ver con el precio del ternero, que es el mismo que tenía el dibujito rojo en el gráfico anterior, digamos, que a mayor oferta, menor precio, ¿se acuerdan? Que era, el más barato estaba en junio, si bien la oferta mayor, si recuerdan, estaba entre abril y mayo, como los corrales se empiezan a llenar en marzo y abril, convalida todavía un poquito más de precio, pero cuando se llenaron, empiezan a cerrar la alcancía y el precio baja más. Por eso el precio tiende a ser más bajo un par de meses después de la mayor oferta, porque primero los corrales se llenan y ahí van con cierto empuje. Y después cuando empiezan a llenarse, empiezan a decir, no, bueno, ahora para lo que sigue voy a hacer más amarrete, digamos, y pagan menos, pagan. Pero este es el de novillito. Ahora, y en términos, vuelvo a insistir, en moneda constante deflacionada. ¿Cómo son los precios del novillito que voy a vender cuando termine el ciclo de engorde? 3, 4 meses después. Depende cuántos kilos le meta y qué modelo tenga, pero digamos, entre 90 y 120 días, en el esquema de liviano que hacemos, lo que entró salió. Póngale más 120 si ustedes quieren, o sí, como cada uno lo tenga. Es decir, ¿a qué precio voy a salir en moneda constante eso que compré 3 o 4 meses antes? Ahí. ¿Y qué me dice esto? Compré barato. Compré todo acá. ¿Y dónde vendí? Acá. Ah, no, pero un momentito. Che, flaco, compraste caro. Sí, ¿y dónde vendí? Acá. Es decir, a ver, no hay magia. Todos hacen más o menos lo mismo. Por lo tanto, el que compra barato termina vendiendo caro, porque cuando vende y 4 meses después, solo no, todos juntos vendemos lo mismo. Digamos. Entonces, el secreto, y ahí es donde yo creo que, digamos, en un análisis menos emocional y más racional, más del papel y lápiz, las recrías y la venta del gordo empiezan a generar una renta que no sale directo de este negocito de desteto, corral y vendo, todos haciendo lo mismo, puerta 12 para todos, digamos, ¿no? Entonces, si uno dijera, yo puedo comprar acá, en algún momento de acá, ahora ya estoy terminando, ya ahora en más empiezo en el periodo caro, digamos, pero bueno, lo puedo hacer, ¿qué problema? Vendo acá, Pero si yo pudiera comprar acá, y en lugar de salir 3 o 4 meses después, le hago una recría a campo, le hago una recría a corral, hago lo que quiera, y en vez de salir acá, salgo acá, el número cambia totalmente. O puedo salir más tarde, con otro tipo de novillo. Entonces, la idea de la charla mía no era darle la fórmula, porque no existe la fórmula. Cada uno es un ser y una empresa diferente al de al lado. Todo puede parecer lo mismo, pero no hay 2 campos iguales, no hay 2 modelos iguales, no hay 2 recursos iguales. Pero que empiecen a pensar que hay otras alternativas de negocio que son probablemente con más oportunidades que las que estamos haciendo hoy. Y no digo que ustedes las están haciendo, los está haciendo el grueso de los productores argentinos. ¿Qué se espera del mercado mundial? Ahora vamos a andar un poquito más rápido, así no nos atrasamos tanto. Miren, este es el último dato publicado por la FAO y la OECD, que es la Organización para el Desarrollo Económico, que nos pone el 2016 como último año cerrado, nos muestra el 2006, 10 años atrás, y nos muestra el 2026, que es la proyección que tienen para los próximos 10 años. Y básicamente yo diría que hay 2 temas para señalar. El primer tema para señalar es que hace 10 años el volumen total de carne que se comercializaba en el mundo no pasaba los 10 millones de toneladas por año. Es un volumen, ¿no? Es más de 3 veces y medio lo que consumimos en la Argentina. Y que en los últimos 10 años el volumen pasó de 12, es decir, que hubo un crecimiento de casi el 30% en el volumen total de carne comercializado. Y esperan que esto siga subiendo.
y que fundamentalmente, si miran los colores, van a ver el amarillo de abajo, que es Asia, es la región del mundo que más está creciendo como importador de carne. Es el mercado que crece de manera significativa, obviamente liderado por China, pero también Taiwán y Vietnam, Vietnam y Hong Kong, que son de alguna manera la puerta de servicio de China, es decir, algo que todos conocemos acá en la Argentina. Me voy a Clorinda, ¿cómo consumen en Clorinda? Bueno, esto más o menos lo mismo. ¿Cómo consumen en Taiwán? A toda China, no todo, pero una buena parte de China. Cuando uno suma China, más Taiwán, más Hong Kong, ya superan los 2 millones de toneladas por año. Hace 6 años, China no importaba nada. Es impresionante lo que está pasando. Es decir, nos parábamos hace 6 años atrás y China era 0 en importación de carne vacuna. Ya sola ella, sin sus acólitos, este año va a cerrar en 1 millón. Y se espera que para dentro de 3 más va a superar los 2 millones solo ella, sin contar Taiwán y Hong Kong. Es impresionante el crecimiento. Pero también crecen, fíjense el verde, también crecen países en este caso de África, no está puesto ahí, no sé por qué, y el celestito Latinoamérica y Caribe, es decir, crecen los países cuyas economías están en desarrollo y hay ascenso social, o al menos en poder adquisitivo de sus habitantes en esas economías. Es muy notable, ahora les voy a mostrar otro gráfico, pero no es el que viene. En el que viene lo que les quiero mostrar es lo siguiente. El crecimiento en los últimos 10 años del volumen de negocios fue del 33%, un volumen importante para un mercado adulto. ¿Cuánto fue el aumento de precios en ese periodo? En índices. Esto fue el pollo y esto fue el cerdo. Es decir, cuando uno lo lleva todos los precios del 1 de enero del 2017, del mes de enero, a valor 100, y lo proyecta a lo largo de 10 años, el pollo y el cerdo, con algunos picos y valles, terminó quedando 10% por arriba que hace 10 años. Bueno o malo, y le diría que es un negocio que está relativamente maduro, con equilibrio entre oferta y demanda. No hay desequilibrios que indiquen demasiada oferta que me destruya los precios o corto de oferta que me suba los precios. Ahora, cuando miramos la carne vacuna, que creció 33% el volumen, quedó 70% arriba del precio que hace 10 años atrás, con una línea de tendencia impresionante. Todos tienen picos y valles que tienen que ver con los precios de los commodities en el mundo, de cómo funcionaba la economía en cada uno de esos años. Pero lo importante es cómo queda y cuál es la línea de tendencia. Lo que nos indica que, a diferencia de las otras carnes, el crecimiento de la demanda de la carne vacuna crece muy por encima de la capacidad de los países productores que la pueden abastecer para abastecerla. Entonces, la demanda crece más que la oferta y el factor que ajusta ese diferencial es el precio. ¿Está claro? Porque yo le voy a decir que de todo lo que le voy a contar, para mí esto es lo más importante. Es decir, entender. Más allá de los temas argentinos y que se paga o no se paga el novillo, y que si el frigorífico tiene o no tiene poder de compra, y que el costo argentino, y que todo lo que quieran, el mercado internacional no deja de crecer en volumen, pero todavía mucho más en precio. Es decir, que nosotros estamos produciendo un animal que genera carne que el mercado está esperando con los brazos abiertos. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces yo digo, yo puedo hacer o no el novillo. Es una decisión que va a depender de mi campo, de mis recursos, de lo que puedo hacer, de lo que me gusta. Está bien. Ahora, como país, la oportunidad que tenemos es extraordinaria. Y por supuesto, como parte integrante de la cadena, deberíamos verlo de la misma manera. Podemos aprovecharla o podemos quedarnos en la estación como tantas veces. Pero el tren viene, estemos alerta, preparemos la valija y no nos quedemos dormidos en el sillón de la estación. Miren, esto les quería contar. Cuando uno compara lo que ha sido la evolución de la clase media mundial, esto es, consumidores o habitantes con cierto poder adquisitivo que les permite consumir, entre otras cosas, carne vacuna,
se encuentra que en el 2009, estamos hablando de 7 u 8 años atrás, depende de en qué momento hagamos el corte, nada, ayer, el 54% de los habitantes de clase media estaban en Europa y en Norteamérica. Y el total de habitantes de clase media estaba más o menos en 1.800 millones, 1.850 millones de habitantes. Cuando nos paramos en el 2020, proyecciones de la OECD, esto es, los próximos 3 años, prácticamente duplicamos, un poco menos, 80% más de consumidores de clase media, que además ahora están acá, en Asia. Cambiaron de lugar, se mudaron, no están más en Estados Unidos y en Europa. Y cuando nos proyectamos 10 años más, ya no van a ser 3.200.000, ya van a ser casi 5.000 millones de habitantes de clase media. Y esos comen carne vacuna, que antes no comían. ¿Y por qué? Bueno, porque estaban en el campo, ganaban menos salarios, se alimentaban con lo que producían, y ahora se fueron a la gran ciudad, que están haciendo edificios, triplican, cuadriplican, quintuplican los ingresos, y se dan un gustito, y se comen un kilito de carne cada tanto. Ahora un kilito multiplicado por N miles de millones, son muchos kilos en el año. Y esto es lo que está pasando, esto explica de alguna manera por qué el crecimiento de la demanda de las proteínas crece de manera tan significativa. Es decir, hay un incremento importante en el poder adquisitivo de gente que antes no accedía y que ahora tiene unos billetitos para comer, aunque sea. Con esto y con lo que sigue ahora, termino este panorama internacional y hago un pequeño resumen. A todo lo que les conté, les quiero agregar algo más. Todo lo que le dije del mercado y de las oportunidades y qué sé yo, es para el mercado global. Ahora, Argentina, hasta ahora, solamente participa de 2/3 del mercado mundial. Porque hay 1/3 al que todavía no accede con sus productos. ¿Dónde? NAFTA. NAFTA hoy es casi el 23% de las importaciones totales de carne vacuna. ¿Y dónde más? Japón y Corea, 11%. ¿Y dónde más? Algunos países del sudeste asiático. Cuando uno suma, se va a encontrar que es algo más de 1/3 del mercado mundial. Que no es cualquier tercio, es el que más paga la carne. Por lo tanto, yo digo, me sigo proyectando 2 años, 3 años, 4 años, no sé, el tiempo que sea, pero los negocios ganaderos son largos, digamos. Nosotros somos finitos, pero el negocio ganadero es largo y nos sobrevivirá. En algún momento, Argentina va a estar en estos mercados. NAFTA es un tema de semanas, de meses, todos los días nos dicen ya está, ya está, ya está. Pero bueno, estamos cerca, diría uno, lo estamos olfateando, digamos, el mercado americano, porque Canadá está abierto y está esperando que abra Estados Unidos para que se ponga operativo. Estamos hablando del 22%. Y México viene corriendo a una velocidad que no esperábamos gracias a Trump. Si Trump le cierra, digamos, o lo acota los negocios, y México empieza a venir al resto de la comunidad para proveerse de maíz, entre otras cosas, de carne, etcétera, etcétera, en previsión a los conflictos que le puede generar la nueva administración. Corea y Japón, la verdad que están trabajando muy bien. China todavía tenemos solamente carne congelada, nos falta carne congelada con hueso, enfriada, menudencia. En fin, es mucho lo que tiene Argentina todavía para crecer. Yo diría, ¿por qué creo que la exportación está volviendo al ruedo? Con todas las complejidades que tiene. Bueno, porque además de la mejora en el tipo de cambio, que puede ser circunstancial, preeleccionaria, digamos, el gobierno ya les anticipó un reembolso, es decir, que les paga por encima del tipo de cambio vigente 5,8% más, por ejemplo, por el enfriado. Es decir, que un dólar de 17,50 se transforma en el momento que vos cobrás en un dólar de 18,50. Mejora el poder de compra. Porque claramente los cambios en trazabilidad de cara al mediano y largo plazo han sido espectaculares, porque antes yo solo podía tener animal de exportación si provenían de campos de origen o campos de exportación. Y ahora la verdad
es que si yo soy comprador y tengo campo de exportación, puedo comprar terneros en todo el país, declararlos como tal y pasarlos a la exportación. Hoy no hay límite, los 14 millones de terneros, si quien los va a producir o a recrear o a engordar lo decide, pueden ir todos a la exportación. Y antes no, antes estaba limitado, si era campo de origen sí, si era campo de exportación sí, y el resto solo consumo. O sea que es una mejora muy importante que no sé si se valora suficientemente. Estamos avanzando bien en el circuito de ingresar a nuevos mercados y esto sí es coyuntural, pero va a tener un fuerte impacto en lo que está pasando este año y lo que vamos a ver el año que viene. Es que los tres principales exportadores de carne del mundo, que reúnen más del 54% de la oferta mundial, por distintos motivos están pasando por problemas. India, habrán leído, habrán escuchado algún comentario, digamos, el gobierno indio que responde a la religión hinduista está prohibiendo o ha prohibido la venta de animales con destino a la faena. En 27 de los 35, creo que son, estados de la India. Hay 8 que son musulmanes, que son los que portan y faenan. Pero empiezan a tener problemas de abastecimiento, controles y serios problemas que exceden la grieta que tenemos nosotros, mucho más, porque ya hay cuestiones religiosas, que empiezan a, digamos, hacer que el mundo comprador, que es básicamente sudeste asiático y China, empiecen a pensar que India no va a poder sostener el nivel de abastecimiento que ha tenido hasta ahora. El otro es Brasil, por temas totalmente distintos que conocen muy bien, pero que se le está complicando la vida, ya lo han sacado de Estados Unidos, ya le han sacado tarjeta amarilla bastante, yo diría, anaranjada en China, etcétera, etcétera, por todas estas cuestiones del lavallato, del lava no sé cuánto, o la carne fraca, o todas estas cosas que tiene. Y Australia, que si bien va a recuperar, tiene todavía como mínimo entre 1 año y medio, 2 años más, de venir de una sequía profunda, un proceso de retención para recuperar stock y por lo tanto de bajo nivel de oferta. O sea, yo diría, si Argentina ahora pudiera tener mayor poder de compra los exportadores, darle el incentivo al productor para que haga novillos pesados y empezar a tener materia prima, la verdad es que la oportunidad de recuperar protagonismo sería mucho más rápido de lo que esperamos. Ahora, podría que no ocurra nada si no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. Abrir mercados, generar incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Esto se lo dejo, no es para... Estos son los temas, porque hemos avanzado mucho, mucho. En la interacción pública-privada, cuando digo hemos, me estoy refiriendo a la mesa de carnes que incluye todas las carnes. Y la verdad que hemos avanzado mucho, porque se avanzó mucho en el control de la informalidad, la puesta en marcha en el modelo pague primero antes de faenar, se vienen las cajas negras, que son las balanzas, se vienen las cámaras de video para el pago de faena, es decir, se viene mucho, se viene, ya hoy se lanzó el mercado de futuros, hoy ya operó, hay 70 contratos que ya se firmaron de mercado de futuros, con precios, pensé que no iba a ser, no, pero me acuerdo, con precios para octubre entre 32 y 35 pesos entre las dos puntas. Para el índice es un precio que lo llaman de precio de novillo, pero es el mismo que publica el mercado lineal como índice de arrendamiento. Si ustedes se meten en la página del mercado lineal y ponen índice de arrendamiento, esos son los valores que toma el mercado de futuro. Estamos hablando de octubre, ¿no? Para los próximos 2 meses. Arrancó muy bien, estaban encantados los operadores porque arrancó más fuerte de lo que esperaban. Y bueno, es un mercado que tendrá que armarse, pero yo le tengo mucha fe y creo que va a ser muy importante. ¿Y qué es lo que estamos diciendo que le presentamos la semana pasada al presidente? Y bueno, y hay acuerdo en trabajar. El incentivo para la producción de novillos es clave. Si no hay materia prima, no hay exportación, y si no hay exportación, hay puré. Más o menos es el camino un día antes o un día después. Que se estandarice la sanidad y la higiene en el país. No puede ser que haya frigoríficos que todavía estén con agua caliente, con agua fría y que no tengan el más mínimo control higiénico-sanitario. No es bueno para la salud del que lo consume, pero tampoco es bueno para la competencia formal.
la profundización del control de la informalidad. Acá ya antes de fin de año las balanzas inviolables van a estar funcionando, las famosas cajas negras con la camarita de video, por lo menos en 5 o 6 frigoríficos para probar el sistema, pero es un tema de pocos meses. Central para todos que se ordene el sector minorista, un sector que no puede seguir pagando los ingresos brutos que hoy se le pretende cobrar, que no puede entrar, se le tiene que ajustar el esquema de monotributista, en fin, hay que trabajar mucho, porque si no, ponemos en línea al matarife y al frigorífico, después cuando va a vender lo sacan corriendo con el cuchillo más grande que factura, no, flaco, no quiero factura. Entonces, digamos, hay que ordenar todo el proceso. Y desde el otro lado, la reforma impositiva y el ajuste por inflación. No podemos seguir pagando impuestos a la ganancia por inflación, ¿no? Negociaciones internacionales, es claro. Esto es muy importante, está muy cerca, tal vez antes de fin de año, no, tal vez antes, que uno pueda ir al banco a tomar un crédito y que la garantía de ese crédito sea la propia hacienda que está comprando, o la que tiene el campo, digamos. Es decir, las garantías prendarias de bajo costo, es decir, que no vayas al banco y lo primero que te dice el gerente, me trajo la escritura. Entonces, después que te acordás de la bisabuela del gerente, te vas. Entonces vos decís, bueno, vamos a ir por cosas sencillas, porque plata hay. Y va a sobrar. Lo que hay que instrumentar son los mecanismos que sean ágiles, con tasas y plazos razonables, que empiezan a estar, pero todavía falta resolver. Pero es un tema que está muy avanzado, es un tema que hoy está en la justicia porque hay un tema legal de garantía. Y seguro multirriesgo, para que lo que nos pase hoy, digamos, tenga una solución bastante más racional, sensata y contundente que la que tenemos hoy. Estos son los temas de la mesa, son los que hoy tenía muchos más, pero se fueron logrando muchos y estos son los que se están discutiendo. Con esto termino la charla. Encantado si hay alguna pregunta y muchas gracias por la atención.